hermanos, vive Jesús, Dios es bueno y en esta tarde vive el Señor. Vamos a hablar sobre que tú tienes que fortalecerte para que puedas fortalecer a los demás, vive el Señor. El ejemplo que vino a mi mente, vive Cristo, es la calidad de la leche. Vamos a ver una vaca. Una vaca, vive el Señor, para que pueda dar una buena leche, vive Jesús, tiene que tener una buena alimentación. La base de todo de la vaca, tanto para dar leche y tanto para dar carne, yo sé que usted se reirá, vive el Señor, pero es la mejor forma que yo puedo decirle a usted para que usted me entienda, aleluya. Una vaca da la leche, ¿verdad? Y esa leche depende de cómo se alimenta esa vaca, es la calidad de la leche, vive el Señor, aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Si la vaca no come una alimentación balanceada, tanto en proteína como en grasa, la leche no va a ser de buena calidad. Inclusive en la carne, de la alimentación que tiene, está el aspecto de la carne, está la firmeza de la carne, está el músculo, cómo va a ser desarrollado. Vive Cristo, va a ser, hasta el sabor de la carne, hasta el sabor de la leche, depende de la alimentación, vive el Señor. Y es interesante eso, y así es lo que yo quiero que nosotros entendamos hoy. Por eso, si vamos al libro de Mateo, vive el Señor, capítulo 13, solamente le quiero leer 2 versículos, dice: otra palabra le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo, hacen nidos en sus ramas. Amén. ¿Qué quiero hablar de aquí? Lo que quiero tomar es la grano de mostaza. Cuando crece, se desarrolla y ese árbol sirve para ¿qué? Para que sea de vivienda para aves, vive el Señor. Ahora, recuerda esto, depende de la calidad de la alimentación, es como la leche y la carne que vas a tener. Ahora, la mostaza, vive el Señor, es el grano más pequeño que existe, vive el Señor, aleluya. Y ese grano va a ser sembrado. Y cuando tú siembras ese grano, vamos a compararlo con la fe, vamos a compararlo con la palabra. Es sembrada en nosotros. Va creciendo y ese árbol tiene que ser alimentado. Ok, ese árbol tiene que ser alimentado ¿para qué? Para que vaya creciendo y así las aves pueden venir. Nosotros, nuestra vida espiritual, nuestro árbol espiritual tiene que crecer. Porque ¿cómo tú puedes ser de fortaleza a otra persona si tú no has crecido? Si tu árbol no está bien cimentado, vive Jesús. ¿Y cuál es la piedra angular? La piedra angular es Cristo. En esa piedra está el árbol y el árbol tiene unas raíces y esas raíces se van y se rodean y se apegan a esa piedra, que la piedra es Cristo, y va absorbiendo, Dios la va alimentando de tal forma que va creciendo tu árbol de la vida espiritual. De esa forma tú vas a desarrollar frutos, de esa forma tú vas a desarrollar ramas, y esas ramas son frondosas y las aves pueden venir ¿a qué? Pueden venir a hacer sus hogares, y si son árboles que dan fruto, el mismo fruto sirve para alimentar esas aves que van a vivir en ese árbol. Vive Jesús. De esa forma nosotros nos tenemos que alimentar, de esa forma nosotros tenemos que crecer. Porque diariamente nosotros somos testimonio de la palabra de Dios, somos testimonio de las grandezas de Jehová Dios, aleluya. Y cómo tú vas a dar palabra, cómo tú vas a fortalecer a los demás. Vive el Señor. ¿Quiénes dependen de nosotros? En nuestros hogares vive el Señor. Si tú eres la única persona que conoce a Jesucristo, el hogar depende de ti. ¿Por qué? Porque el sustento espiritual, quien pelea la batalla de ese hogar, eres tú, aleluya. Vive Jesús. Hay ministerio, vive el Señor, aleluya. Que los dos, la pareja tiene un ministerio, pero hay una parte de ese ministerio que hay una parte que tiene que ser la intercesora, que tiene que ser la que pelee la batalla, vive Jesús. Porque para que haya una balanza, vive el Señor, aleluya, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber crecimiento, vive Jesús, aleluya, vive Dios. Por eso
nos dice, Jesús le dijo en Mateo 17:20, dice, por vuestra fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y se pasará y nada os será imposible. Nuevamente utiliza que el grano de mostaza, lo toma porque es pequeño, vive Jesús. ¿Qué significa? Que tú te vas a quedar con una fe pobre, una fe mínima. No es así. Tenemos que crecer. La fe tiene que crecer, aleluya, para que nuestro árbol espiritual pueda sostener y pueda alimentar a otra persona. Como tú, como siempre digo, como tú vas a ayudar a otra persona en sus problemas tanto seculares, personales, en sus problemas espirituales, si tú no estás fortalecido en la palabra, vive Jesús. Tu árbol tiene que tener, tiene que tener unas ramas fuertes. ¿Para qué? Para sostener. Hay diferentes tipos de aves. Hay aves más pesadas, aves más livianas, vive el Señor. Pero tiene que tener la fuerza. Y un árbol fuerte, sus ramas son saludables. Un árbol fuerte, sus raíces son profundas. Así como me viene a la memoria cuando viene la tormenta, viene el ímpetu de un río y quieres arrasar con los árboles, quieres arrasar con las cosas. ¿Qué pasó? El que estaba cimentado en la roca, nadie lo pudo llevar, romper, destruir. El árbol, la casa que está cimentada en las rocas, por más que sea, nadie lo puede destruir porque está fuerte, aleluya. Y podrá pasar tormenta y se llevan ciertas hojas, quizás se rompe un branch, una rama, vive Jesús, pero el árbol permanece y es fuerte. Mira, vive Jesús, aleluya. Entendamos que si tuviera fe como un grano de mostaza, mira lo único que Dios nos pide. Dios nos pide que le creamos. Hay que creerle a Dios, hermano, aleluya. Y yo quería ir, vive Jesús, que tú entiendas algo, vive Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Yo creo que vayamos al ejemplo que nos da en Éxodo 17, en la guerra de Amalek, vive Jesús, y te leo rápido. Dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Así hizo Josué, ¿verdad? Vive el Señor y Moisés. Y hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaron, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y así Josué tuvo la victoria. Ahora, mira esto. ¿Dónde tuvo que sentarse Moisés? En la piedra. ¿Dónde tienen que estar arraigadas las raíces? En la piedra. Él se cansó, vive Jesús. Pero ¿vino quién? Vinieron, vive el Señor, Aarón y Hur, y le ayudaron a mantener las manos arriba. Ok, un árbol seco no puede dar la victoria, ayudar para que otra persona tenga la victoria. Moisés tenía en la mano tenía la vara de la autoridad, vive Jesús, la vara de la presencia de Dios que estuvo con él en todo momento. Y cómo él pudo sostener, cómo tuvo Josué la victoria. ¿Por qué? Porque Moisés, aleluya, era que tenía una consagración con Dios, estaba fuerte, vive Jesús, y él podía dar la fuerza que había en él se la transmitía a Josué, y esa fuerza que él tenía permitió que hubiera la victoria. Pero ¿por qué tenía que ser Moisés que tenía las manos levantadas? ¿Por qué no era Aarón? ¿Por qué no era Hur? Vive el Señor. Porque esas personas no tenían el llamado que tenía Moisés. Moisés vio a Dios cara a cara. Nosotros quizás no hemos visto a Dios cara a cara, pero cuando tú te vas en tu intimidad a hablar con Dios, ahí tú estás cara a cara con Dios. No tienes que haber visto a Jesús, a Dios cara a cara, vive el Señor, porque dice que la persona muere. Vive Jesús, pero mira la presencia de Dios en tu vida, mira los ríos de agua viva, mira cómo Dios habla a través de la palabra, habla tu espíritu, tú puedes escuchar la voz de Dios, aleluya. Hay que crecer para poder fortalecer a otros. ¿Por qué la gente seguía a David? ¿Por qué los valientes de David daban la vida por David? Vive el Señor, porque él podía fortalecer a los demás. Lo que había en David
daba fortaleza y daba confianza a los valientes, a los guerreros, a la misma gente que no eran guerreras, le daba la confianza de que había un Dios todopoderoso y que iban a ser victoriosos. ¿Por qué? Porque Él podía dar, Él podía fortalecer a los otros por lo que Él tenía en ellos. Aleluya. Y eso es lo que tenemos que entender, que nosotros podamos ser de apoyo, que podamos tener seguridad, que podamos dar seguridad, que tengamos firmeza, que podamos dar firmeza. Bendito sea el nombre de Jesús. Y un árbol bien fundamentado, vive el Señor, también produce otros árboles. Nosotros bien fundamentados, fortalecidos en el Señor, podemos producir otros árboles. ¿Por qué? Porque de las raíces se extienden y hay árboles que del mismo tronco salen otros árboles, se desarrollan. Y eso se supone que nosotros hagamos. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios puso en nuestras manos? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios ha puesto en nosotros? Seremos como la rana que toma agua, que yo siempre he dicho, la rana que toma agua se llena de agua y explota y muere y revienta. ¿Por qué? Porque no comparte lo que tiene, vive Cristo. Como árboles que somos, tenemos que mantenernos saludables. ¿Y cómo nos mantenemos saludables? Tomando agua del Espíritu Santo, alimentándonos con la palabra, con la Biblia, con la oración, con el ayuno, permitiendo que Dios nos limpie, que sea nuestro insecticida. ¿Por qué? Porque a los árboles le dan insectos. Recuerdo una vez yo prediqué sobre un gusano que se llama taladro en español, y ese gusano se daña de adentro hacia afuera. No se ve que está el gusano adentro, pero está haciendo efecto. ¿Y cómo podemos ver que hay algo que está mal en el árbol? Las ramas se empiezan las hojas empiezan a ponerse como amarillas. Las hojas pueden tener manchas, aleluya, y el tronco se verá bueno, pero por dentro está hueco, vive Jesús, y no podemos permitir eso. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo, el insecticida, entre a nosotros y nos limpie, para que nuestro árbol se permanezca fortalecido. No podemos permitir que los insectos nos coman, vive Jesús. Tenemos que tener el aceite de la unción. El aceite hace que todo resbale. El aceite es símbolo de consagración, de separación. Y los árboles que tienen el aceite de Jehová Dios, ningún hongo, vive Jesús, ningún insecto, nada viene aquí a destruirlo. Vive Jehová Dios, aleluya. Vive Cristo. Podemos mantenernos firmes con nuestras raíces bien profundas, vive Jesús, y nosotros mismos ser sanados de nuestros propios problemas, nosotros mismos ser sanados de nuestros propios, vive Jesús, inquietudes, vive Jehová Dios, porque Dios nos habla, Dios es el que dice, Dios es el que hace, vive Cristo. Y si vamos, vive Jehová, Isaías 40, vive el Señor, dice la palabra del Señor, aleluya. No has sabido, Isaías 40, vive Jesús, del 28 en adelante, dice, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga, vive Jesús. Mismo dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Jehová Dios, tremendo. Él es el yo soy. Él da esfuerzo. Mira, si tú estás cansado, dice la palabra, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nosotros tenemos la fuerza, nosotros tenemos a dónde ir, vive el Señor. Dios, tú no le sirves a un Dios cualquiera, tú le sirves al verdadero Dios, al único Dios. El hombre ha hecho dioses de palo, de madera, de yeso, y solamente son figuras. En ellos no hay poder, aleluya. Lo que se transmite a través de ellos es la idolatría, es el mismo infierno, que Dios los reprenda, vive Jesús. El que nos da a nosotros el poder es el verdadero Dios, el único, el creador del cielo y de la tierra, de las galaxias, vive el Señor, aleluya, de los planetas. Él es nuestra fortaleza. Y si Él creó el cielo y la tierra, aleluya, mira qué poder Él tiene, y ese poder está a nuestro alcance. No somos dioses, porque no lo somos, pero somos hijos y hijas, siervos y siervas del Dios Todopoderoso, aleluya. Él no desfallece, Él no se fatiga, Él no se cansa, Él es grande en misericordia y amor. Hay que fortalecernos en la fe. Fortalécete para que fortalezcas a otro. En estos momentos estamos en momentos, vive Jesús, que
que ya pronto, no sé cuándo, porque el día y la hora solamente el Padre lo sabe, que Él va a venir, aleluya. Y Él quiere levantar a un pueblo fortalecido. Y te dejó a ti, me dejó a mí la iglesia, para que proclamemos la palabra. Vive el Señor, pero ¿cómo tú vas a proclamar la palabra si tu árbol está seco? Aleluya. Hay que crecer. Dile al Señor, auméntame la fe. Siempre lo digo, tenemos que crecer en la fe, hermano. Y en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que esta palabra, Señor mi Dios, sea de edificación.